Así que vamos a basar la palabra del Señor, amén. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude el día de hoy. Me gustaría que abriese su Biblia juntamente conmigo para la palabra del Señor en lo que sería el libro de los Romanos, la carta hacia los Romanos o la epístola hacia los Romanos capítulo 2. Dios nos ayude. Vamos a hablar después un poco de esta carta, porque es una carta que, por así decirlo, distingue un poco sobre las demás. Así que vamos a Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Si lo encontró como estamos enseñados, nos colocamos de pie para darle lectura. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Dios nos ayude. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Tome su asiento. Pasamos a la palabra del Señor. Amén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Como logramos ver, la palabra se encuentra en lo que sería la carta hacia los romanos. La carta hacia los romanos tiene una distinción, y es que por los eruditos es considerada como una de las cartas que contiene una mayor profundización en lo que es la doctrina. Probablemente porque los romanos eran cristianos mucho más maduros. ¿Por qué? Porque como hemos oído de mensajes de los días domingo, hay otras iglesias a las que el apóstol les preguntaba, ¿cómo es posible que retrocedamos? Ustedes deberían estar enseñando, deberían estar educando a otros bíblicamente, pero las iglesias eran inmaduras espiritual. Al contrario de Romanos, Romanos pudo haber sido una iglesia bastante madura. Por eso el apóstol Pablo profundiza en la doctrina, profundiza en la enseñanza. No cosas básicas, no cosas simples que había que recordarle a otras iglesias. A los romanos había que hablarles de doctrina profundizada, una doctrina más honda. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Ese es el contexto de producción, es decir, de la carta. Pero nosotros necesitamos entender algo más importante que eso. Y es el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque fíjese, el versículo 1 del capítulo 2 empieza, por lo cual eres inexcusable. Dice, por lo cual. Ese por lo cual nos indica que yo debo retroceder para comprender lo que estoy leyendo. Porque el apóstol está hablando de un grupo de personas, del cual vamos a hablar ahora, que le doy un pequeño adelanto, es el mundo. De aquellas personas habla el apóstol Pablo. Fíjese, vamos a Romanos 1, versículo 18, a fin de conocer el contexto. Dice así, y aquí antes de que empecemos, le tengo una pequeña pregunta. ¿Dios ama al pecador? ¿Dios ama al pecador? Lo hice una pregunta un día jueves. Algunos respondieron con cierta timidez, otros respondieron con más seguridad. Pero reformulo mejor la pregunta. En la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece, Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Esa frase está en la Biblia, es un versículo. ¿Alguien sabe quién dijo eso, cierto? Gandhi, un pensador, pero no está en la Biblia. Pero la iglesia ha adoptado esa frase y la ha incluido en sus predicaciones. Y eso es peligrosísimo, porque no está en la Escritura. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? La Escritura dice que el Señor está enojado con el hombre impío todos los días. ¿Sabes qué más dice la Escritura? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ira, no dice, el amor de Dios se revela desde el cielo. Dice, la ira de Dios se revela. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Por qué Dios nos ama a nosotros si nosotros también somos pecadores? ¿Por qué Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Si aquí dice que Dios aborrece al hombre impío, al hombre injusto. Esto tiene una explicación y la explicamos los días jueves, pero como no todos venimos los días jueves, vamos a profundizar de nuevo en esto.
El Señor, hermanos míos, en medio de toda su ira, en medio de todo su juicio contra el hombre, decidió tener misericordia. En medio de todo su enfado y enojo, decidió tener piedad. ¿O Dios no ha tenido misericordia con nosotros? Amén, Dios es misericordioso. Dice, de tal manera amó, es decir, en un punto de la historia, Dios en medio de todo su enfado con el hombre pecador, decidió amar a este mundo. Pero no dice ama, no dice tiempo presente, dice de tal manera amó tiempo pasado. Una situación que ocurrió y luego permanece. Porque hasta el día de hoy el hombre pecador, a pesar de que Dios esté enfadado con él, le dio la salida por medio de Cristo de alcanzar salvación. Amén. ¿Qué pasa, hermano? Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces dice que la ira de Dios se revela, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿de qué nos habla? Hemos leído mucho, pero tenemos que explicar esto. Si leemos la Biblia sin sacar una enseñanza, a veces es un poquito menos eficaz, para no decir en vano. Dios nos ayude. Entonces dice que al mundo Dios se les hizo manifiesto, se les reveló por medio de la creación. El día del juicio, hermanos míos, no va a haber hombre que se pueda parar ante Dios, ni mujer, diciendo yo nunca te conocí, nunca te me revelaste, porque el Señor por medio de la creación se le anuncia a todo el mundo. Basta, hermanos míos, con mirar las montañas, los montes, los cielos, las estrellas, con mirar los ríos, los verdes prados, los mares, para ver que ahí está Dios, que hay una mente creadora, una mente inteligente y perfecta. Dios se revela por medio de la creación. Nosotros mismos, hermanos míos, un proceso que podríamos llamar tan simple como es la extracción de los nutrientes dentro del cuerpo humano, de los alimentos, es algo tan elaborado, algo tan preciso, que solo Dios, una mente totalmente de un conocimiento que no tenemos, pudo hacer, de una inteligencia mayor a la del hombre. Así que Dios se le revela a las personas por medio de la creación. No hay excusa ante Dios, no hay nada que el hombre pueda jactarse o llegar ante Dios y decir, nunca hiciste nada para que yo creyera en ti. No, el Señor se le revela al hombre. Ni uno de nosotros ese día va a aparecer ahí diciendo, Señor, pero no tenemos excusa. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No me diga que eso no pasa el día de hoy. Hay mucha gente que decide adorar la creación antes que al Creador. Hay muchos cristianos que todos los días leen el horóscopo, que le interesan los signos zodiacales y lo que sea. A mí personalmente, en mi pasado, antes de Cristo, antes de conocerlo, yo cada vez que decía mi signo, la gente me discriminaba, me quedaba mirando así como, me quedaba mirando feo, porque creen que porque una persona nació en tal momento y todo ese estudio que tienen, pueden describir cómo es una persona por dentro, pero no es así. Solo Dios nos conoce cómo somos, tal y como somos, hermanos míos. Así que no leas el horóscopo, porque no tendrás respuestas. No investigues aquello, no adores el universo. Hay gente que tiene vidas miserables, hermanos míos, pero en cada fecha específica sale y carga sus cuarzos. ¿Por qué? Porque producen energía, las buenas vibras, me va a ir bien. Como no sé si han visto el video de la señora, que nos vaya bien, que nos vaya bien. No sé si lo han visto cuando está quemando eso. Hay gente que lo cree, hermanos míos. Adoran la creación en vez del Creador. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Pero el Señor, hermanos míos, en medio de todo esto, como esta gente no lo quiso aprobar, no lo quiso reconocer como a Dios, Él los entregó a su mente reprobada. Versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, a pesar de que Dios se les reveló, no quisieron adorarlo, no quisieron reconocerlo como a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un pequeño punto aquí. Si nosotros excluimos a Dios de nuestros planes y nuestros proyectos, tenemos que asumir luego las respuestas, el resultado,
porque vamos a trabajar sin su cobertura, vamos a avanzar sin su ayuda, sin su dirección. Dios es tan justo, hermanos míos, que si nosotros los separamos de nuestra vida, el Señor no se va a quedar. Él va a dejarnos tomar esa decisión. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Por eso tenemos que incluir al Señor en cada cosa que hagamos. Él nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero ¿quiénes son estas personas, este mundo de que hablamos? Versículo 29 lo describe, dice, estas personas están atestadas de toda injusticia, es decir, los injustos, fornicarios, los perversos, los avaros, los que están llenos de envidia. Cuidado con la envidia, hermanos míos, porque no es un fruto del Espíritu. No es esos frutos que producen Cristo al llegar al hombre, la envidia no lo es. Dice homicidios, contiendas. ¿Se acuerdan el mensaje del día jueves? Toda rebelión no viene de parte de Dios. ¿De quién viene? Del diablo. Las contiendas tampoco vienen de Dios. ¿De quién vienen? Del diablo. Dios nos ayude. Personas que hacen contiendas, personas que engañan, personas que hacen malignidades, murmuradores o chismosos, en otra traducción, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dios nos ayude. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, estas personas entendieron lo que era bueno y lo que era malo, entendieron lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Y dice que aún así, entendiendo el juicio de Dios, practicaban estas cosas. Es decir, pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente es cuando yo sé que lo que voy a hacer ofenda a Dios, pero por decisión lo hago de igual manera. El pecar deliberadamente es algo de lo que ya no se habla tanto. Es como que se ha normalizado. Yo una vez en un estudio teológico, uno de los maestros se atrevió a decir, todos tenemos un pecado regalón. ¿Qué es esa frase? Un teólogo que estudia y estudia y estudia dijo, todos tenemos un pecado regalón. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. No podemos vivir una vida en pecado deliberadamente. No podemos vivir una vida ofendiendo a Dios y decir que somos salvos por Él. Si tú pecas deliberadamente y vives una vida en pecado, si vivimos una vida en pecado deliberado, no perdemos nuestra salvación. Es que quizás nunca la tuvimos. Quizás nunca hemos sido salvos. Si vivo una vida ofendiendo a mi Señor, porque en teoría si Él es mi Señor, Él me gobierna, yo lo obedezco. No debería andar pecando deliberadamente. Pero Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Hay poquitos amén hoy día. Estamos como fríos. Quizás la mañana no ha sido buena idea. No. Dios nos ayude. Entonces, es el mundo, hermanos míos. El mundo, a Dios se le reveló, no lo quisieron adorar, Él los entregó a hacer todas estas cosas. Hablamos del pecar deliberadamente. Pero todo esto, ¿por qué lo hablamos? Porque esto es el contexto, aún no llegamos al mensaje. Aún queda rato todavía. Dice el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. En otras traducciones dice, quizás tú creas que puedes juzgar a estas personas. ¿A quiénes? Al mundo, a los perversos, los avaros, todo ello. Dice, quizás tú crees que puedes juzgarlos, condenarlos, pero tu maldad es la misma, dice la Escritura. Dice que en lo que tú los juzgas a ellos, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a pasar a un primer punto. Y es que yo no puedo pretender querer juzgar a los demás si mi vida no refleja el carácter de Cristo. Hermanos, vivimos condenando la delincuencia y luego compramos los mismos artefactos que ellos roban. Hoy todo el mundo se queja de la inseguridad y estamos en un mundo inseguro, en un país inseguro, con alta delincuencia, no se pueden salir a las calles. Eso ha sido porque los mismos cristianos adquieren objetos robados. Hermanos, un ladrón sale por ahí, en una hora robó 3 teléfonos, porque está así el país. Robó 3 teléfonos y en la misma hora ya se los vendió, incluso a un cristiano que tiene valores bíblicos, enseñado por la palabra. Dios nos ayude. Y condenamos a esas personas, pero cada palabra que usamos para condenarlos nos empieza a medir a nosotros y nos condena a nosotros mismos. Aquel día, hermanos míos,
porque el título de este mensaje, disculpen si no lo dije, es la vara que medirá nuestra vida. Ese es el título. Porque cada palabra, hermanos, que salga de nuestra boca, luego nos examina a nosotros. Yo juzgo a mi hermano que sirve de tal manera. Bueno, Dios también va a juzgar mi servicio y de la misma manera. Yo juzgo a ese hermano chismoso. Bueno, a mí me van a juzgar por prestarle oído. Juzgo a los que roban, me van a juzgar por comprar sus cosas. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Por ende, si juzgo y hago lo mismo, es como que me estuviese condenando a mí mismo, el primer punto. Pero hay un segundo punto. Porque todos conocemos personas, o podemos ser nosotros mismos, debemos examinarnos a nosotros antes que a los demás, que viven juzgando. Si yo vivo juzgando a los demás, este segundo punto es para ti. Dice, más sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, versículo 2. Es decir, el apóstol está diciendo, nosotros sabemos que Dios condenará a todo este grupo de personas. Pero fíjese lo que dice. Si uno sabe que Dios los condenará a ellos, ¿piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Hermanos, segundo punto, no nos vistamos de santos, seamos santos. No uses un disfraz de santidad, vive la santidad. De nada sirve ocupar un disfraz ante el Señor de que yo juzgo a los demás y condeno sus obras, condeno su carácter, condeno su manera de ser para quedar bien con Dios. Varias personas lo hacen, hermanos míos, juzgan a otros, condenan a otros, critican a otros para quedar bien con Él. Pero cada juicio que emitimos, Él nos mira a nosotros y nos juzga a nosotros. Ante Él no nos podemos disfrazar de santos. Quizás ante la congregación, ante un pastor, hermanos, ante los líderes, diáconos, podemos llegar los días domingos y presentarnos como perfectos, como intachables, como que no tenemos mancha, como los hermanos más dispuestos. Pero Dios conoce cómo nos hemos comportado, Dios nos conoce qué hemos pensado, qué hemos dicho cuando los hombres no nos ven. Eso el Señor lo ve, hermanos míos. Por ende, no nos podemos disfrazar de santos, debemos ser santos. También un mensaje que se profundizó los días jueves. No perdamos, hermanos, la insistencia de asistir los días jueves. No perdamos, hemos tenido servicios tan bonitos los días jueves. Si bien se entiende que hay hermanos por trabajo no pueden llegar, Dios los proteja, los bendiga y les dé trabajo. Pero si podemos llegar y no llegamos, nos perdemos de una enorme bendición los días jueves. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Parece que nadie quiere ser bendecido esta mañana. Ayúdanos, Señor. Dice, ¿piensas esto, hombre? Luego dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tercer punto, empatía. Aquí tengo una pregunta. ¿El Señor ha mostrado misericordia contigo? ¿El Señor ha mostrado paciencia contigo? ¿Has visto la bondad de Dios en tu vida? Eso deberíamos replicárselos a los demás, a los hermanos más nuevos. Yo no puedo juzgar el proceso de un hermano que lleva 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia. No puedo juzgar ese proceso. Ahora sería distinto que un hermano que lleva años, 10 años y más en el Evangelio, siga en los mismos errores, siga en los mismos caminos. Ahí es peligroso. Pero los hermanos que recién están empezando tienen luchas. Tienen luchas que tienen que vencer. Tienen que aprender a negarse a sí mismos. Tienen que aprender quién es Él y quiénes son ellos delante de Él, delante de Cristo. No podemos juzgar a los más nuevos, pero Dios juzgará igual. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Entonces, en este punto que es la empatía, me gustaría que nos moviésemos también para profundizar en este punto a lo que sería el Evangelio según Juan. Juan capítulo 8, versículos del 3 en adelante. Porque este punto la verdad es que es muy completo. Porque yo debo ser empático, colocarme en los zapatos de la otra persona, en los pies. O sea, perdón, los zapatos, no en los pies. Debo colocarme ahí, ser empático con los demás y reflejar la misericordia que Dios ha reflejado conmigo. Pero vamos a ver esto. Porque la iglesia a veces está carente de misericordia. Está carente de piedad, está carente de amor.
cuando somos a los que más nos han amado. Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso es el amor, hermanos míos, que nadie en el mundo podrá experimentar jamás, un amor así, a menos que venga Cristo. Fíjese, Juan 8, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este versículo no nos habla de la empatía de Jesús hacia la mujer, porque Jesús no era pecador. Este versículo tiene ciertos simbolismos claves. ¿A quién creen que representan los fariseos, los escribas? Vayamos a los simbolismos, vayamos a lo profundo de la Escritura. ¿A quién la Biblia describe como el acusador? Al diablo. Él se va ante el trono de Dios y nos condena. Y como que le dice al Señor: mira, por él moriste. Cuando nos equivocamos. Es el diablo el que acusa al hombre ante Dios. Jesucristo representa al Señor. ¿Y a quién cree que representa a esa mujer que está ahí? Nos representa a nosotros, en nuestra condición de pecadores. Esta mujer fue llevada en medio de ellos, no de una manera amable. Ellos no le dijeron: puedes acompañarnos. Ellos agarraron a esta mujer, probablemente la pudieron haber arrastrado, y la tiraron en medio. Y cuando la mujer estaba ahí, esta mujer, su única salida, su única esperanza era lo que dijese Jesús. ¿Que acaso nosotros no hemos pasado lo mismo? Nuestra única esperanza, nuestra única salida era lo que dijese el Maestro, era lo que dijese el Señor. Así le pasó a esta mujer. Si Jesús hubiese dicho: tírenle piedras, ellos le iban a hacer caso y le iban a apedrear. Pero Jesús le dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que desde los más postreros, es decir, los más viejos, se empezaron a ir hasta que quedaron los jóvenes y también se fuesen yendo. ¿Esto por qué? Porque como eran más viejos, obviamente, conocían toda una vida fallándole al Señor, cometiendo errores, cometiendo pecados, y no condenaron a esta mujer. Tuvieron misericordia de ella. Así el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y así nosotros deberíamos tener misericordia de los demás en sus equivocaciones. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de esto? Lo más bonito de esta historia, que a veces se pasa por alto, es que el único de toda esta historia que era capaz de arrojar una piedra contra esta mujer era Jesús. Porque era el único que nunca había pecado, el único libre de pecado. Y él no arrojó la piedra. Por eso él le dice: ni yo te condeno. Es decir, ni yo, que nunca he pecado, que no he conocido la maldad, ni yo te condeno a ti, mujer. Vete y no peques más. No saltemos el vete y no peques más tampoco. Entonces el Señor, hermanos míos, con nosotros fue de la misma manera. Se nos condenó de muchas cosas. Había un acta de decretos en contra nuestra y Cristo la clavó en la cruz. Cristo la dejó en la cruz, dejó nuestro pecado, dejó nuestras culpas, dejó nuestra maldad ahí. Él tuvo misericordia cuando todos gritaban una condenación para nosotros. Cuando el diablo gritaba condenación, gritaba la ira de Dios, Él tuvo piedad de nosotros. Demostremos eso con nuestros hermanos. Demostremos eso unos a otros. Ese mismo amor, esa misma paciencia. Somos tan buenos para juzgar, pero somos tan malos para levantar cuando alguien se cae. Somos tan buenos para apuntar con el dedo, pero somos tan malos para extender la mano.
Dios nos ayude. Eso no es el amor de Cristo, hermanos míos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Pero ¿por qué hemos visto esto? Para profundizar en lo que es la empatía con otros. Yo no sé si hemos prestado atención a los mensajes de los días jueves, pero a este lugar van a llegar personas. Van a llegar personas. Van a llegar familias. Amén. Van a llegar familias, van a llegar personas que no van a querer escuchar la voz de un fariseo y de un escriba que grita que los condenen. Aquí van a llegar personas que necesitan oír la voz de Jesús, necesitan oír del amor de Dios, necesitan oír de la misericordia de Él. Dios no nos va a enviar, hermanos míos, personas a las que podamos dañar. Dios no va a enviar personas si nosotros las vamos a dañar, si las vamos a romper. Tenemos que estar preparados para recibirlos con el mismo amor con el que el Señor nos recibió a nosotros. Cuando fuimos ante Cristo no nos preguntó de dónde veníamos. No nos preguntó cuál fue nuestro pasado. No nos preguntó. Él nos recibió con su amor y su misericordia. Nos recibió con su gracia. Nos recibió con su piedad. No nos preguntó nada. Simplemente nos dijo, ven a mí. Como dice ese himno tan maravilloso. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Así Cristo nos llama a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para luego condenar a los que llegarán? Si llega un borracho, ¿no te sentarás al lado de él? ¿No lo abrazaremos? Si Cristo en nuestro momento de contaminación con el pecado nos abrazó, nos amó, tuvo misericordia. Estamos carentes de misericordia, iglesia. Estamos carentes de piedad. Pero el Señor condenará a los que no tienen misericordia. Condenará a los que no tienen piedad, así como condenará a los necios, a los desleales, a los sin afecto natural. Así como condenará al ladrón, también condenará a aquel que no quiso recibir a una persona en su estado y en sus condiciones. Debemos ser una iglesia que reciba personas. Solo así el Señor cumplirá el propósito. Hemos oído esa palabra tantas veces. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y el Señor es fiel para cumplir su propósito. Es el hombre, la piedra que a veces estorba. Debemos ser parte del propósito de Dios. Y debemos dejar que el Señor tome el rumbo de la iglesia para siempre. No podemos tomar nosotros la capitanía o colocarnos la cinta de capitán. El Señor es quien debe dirigir a su iglesia. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Entonces, ¿por qué hemos visto esto? Porque la Biblia dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si yo me comporto como el mundo y pretendo condenar al mundo, si yo robo, miento, desobedezco, si yo soy un hipócrita y pretendo condenar a los que están afuera, esas mismas palabras me van a medir a mí. De pies a cabeza me van a medir. Con el mismo flexómetro, vara, wincha, lo que sea, con el que midamos a los demás, con eso seremos medidos. Porque Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la vara que medís seréis medidos. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Entonces, extendámosle la mano al que necesita ayuda. Seamos empáticos con los procesos de los demás. La paciencia que el Señor nos ha tenido a cada uno de nosotros es la misma paciencia que deberíamos mostrar para los demás. Ojo, hay situaciones que en la iglesia deben ser juzgadas según el juicio de Dios. Pero los hombres que deben juzgar esas situaciones son los que el Señor ha colocado como la cabeza de su iglesia. Son los que el Señor ha colocado como las autoridades en su iglesia. La congregación no debe juzgar, porque el Señor ha colocado personas para juzgar, personas para tomar decisiones. Nosotros podemos involucrarnos en algunas cosas, pero Dios ha colocado autoridades y a esas autoridades debemos someternos. No solo las del país, también las de su iglesia. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por si no ha quedado lo suficientemente claro.
Se resume en el versículo 6, porque dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si has vivido una vida en amor, si has vivido una vida tratando de ayudar a otros, en vez de solo fijarte en ti mismo, si has vivido una vida extendiendo tu mano en vez de juzgar, porque ojo, cuando apuntamos con el dedo, hay 3 dedos apuntándonos a nosotros. Si hemos vivido una vida juzgando, condenando a otras personas, a otros hermanos, a otros caracteres, a otras situaciones, si hemos vivido una vida así, el Señor nos pagará conforme a lo mismo que hemos hecho. Si vivimos una vida condenando, nos pagarán con la misma condenación. El Señor no nos mandó a condenar, no nos mandó a juzgar. Si bien dijo, juzgad con justicia, hay situaciones que debemos juzgar, pero no nos mandó a condenar personas, no nos mandó a ser inspectores de quién entrará al cielo y quién no entrará al cielo. Antes de todo nos mandó a predicar el Evangelio, predicar la buena noticia, que hay salvación, que hay redención, que hay perdón en Cristo Jesús. Pero parece que no leemos la misma Biblia porque nadie dice amén. Dios nos ayude. Hermanos míos, ese es el mensaje que el Señor me ha dado. Que nos amemos unos a otros. Que antes de examinar a mi hermano, primero debo examinarme a mí mismo. Ocupamos la Biblia para condenarnos unos a otros. Deberíamos ocupar la Biblia para examinarnos, para dejar que la Biblia nos juzgue. La Biblia dice la palabra que la Biblia o la palabra penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Dice que juzga entre los pensamientos si son buenos o son malos. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Ese ha sido el mensaje que el Señor me ha dado el día de hoy.